Con la literatura, en Canarias, se cumple el dicho de que la hierba del vecino siempre parece más verde. Consumimos obras escritas en todo el mundo, pero las que se crean aquí, en el archipiélago, tradicionalmente lo han tenido más difícil a la hora de hacerse un hueco en el mercado editorial. Afortunadamente, en los últimos años han comenzado a aparecer en las islas no solo un buen número de jóvenes talentos de las letras, sino también personas decididas a apostar por la literatura hecha en las islas. Hoy hablaremos de esta nueva hornada de autores canarios y del importante papel que están jugando las mujeres en ella. Descubriremos qué rasgos comunes tienen, como su carácter disidente y el interés por retratar la realidad que conocen. E indagaremos en el papel que juega el profesorado a la hora de alentar a las niñas y a los niños a que sigan sus sueños y no renuncien a contar sus historias. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Por más que sea la tierra natal de Benito Pérez Galdós, lo cierto es que históricamente la literatura producida en Canarias, con honrosas excepciones, no ha tenido mucha suerte más allá de nuestras fronteras. Esta situación ha comenzado a cambiar recientemente, sobre todo a partir de la publicación de la novela de Andrea Abreu, Panza de burro, en 2020, justo tras el final del confinamiento. Pienso que si no hubiera habido confinamiento, probablemente el libro no hubiera tenido la repercusión que ha tenido. Creo que hubiera sido menor. No sé por qué, no sé exactamente los elementos que hacen que haya habido tanta repercusión a raíz del confinamiento, pero creo que es así, que no hubiera sido igual, ¿no? Quizás el momento fue el idóneo, pero no debemos minimizar el mérito de una novela que logró conectar con una gran cantidad de lectores de todo el mundo. Lo mejor es que no se trata de un caso aislado. Estamos asistiendo a la eclosión de un buen número de escritores canarios que están cosechando un reconocimiento creciente. Hay unas voces muy poderosas que están contando cosas que a lo mejor nunca se habían contado, o al menos no se habían contado desde ese punto de vista, y que yo creo que están marcando un hito que es bastante relevante dentro de lo que es esa narrativa en canario. Después de Panza de burro de Andrea Abreu, ahora Leche condensada de Aida González Rossi y... Estoy hablando de los que yo he editado, obviamente hay muchísimas autoras ahora mismo, muchísimas, ¿no? que están brotando o que ya llevaban tiempo brotando, ¿no? No sé, pienso en Geray Sánchez Barroso muchísimo. Se tiene más en cuenta lo que estamos haciendo y eso es un paso importante para, desde el punto de vista de la casa cultural que somos, ¿no? Que se valore pues lo que se escribe en Canarias y lo que estamos haciendo pues nosotros. Son jóvenes escritores canarios, pero se resisten a ser englobados dentro del término generación, sobre todo por el temor a ser metidos dentro de un mismo saco, cuando lo cierto es que las suyas son voces muy dispares y personales. Quizás tenemos una labor creativa que va en las mismas líneas, pues no lo sé, probablemente no, porque cada uno viene de una isla, tiene un contexto, tiene una mirada diferente y bueno, quizás la mirada internacional que se pone en Canarias, en las mujeres canarias, es como pensar que somos una masa de mujeres jóvenes gregarias que escriben sobre escatología y tal. Y realmente no, hay muchas voces diferentes, voces infantiles, voces adolescentes, que encarnan diferentes modos de entender la literatura, de entender el paisaje, de entender la vida.
somos un grupo de identidades disidentes. En el encuentro de escritores jóvenes de Canarias, en Fleje, que ya lleva 2 ediciones, fue lo que nos dimos cuenta. Aquí, quienes escribimos en Canarias, somos mujeres, pero somos del colectivo, son del colectivo LGTBIQ+, son personas de clase obrera, son personas migrantes, son personas con otros acentos. Tal y como es la sociedad, al final, pues ya quedó atrás, o quiero pensar que quedó atrás, esa idea del escritor como intelectual blanco, que venía de una familia ya con mucho capital cultural. La escritura es algo del pueblo y es el propio pueblo también quien la crea. Entonces yo creo que lo que está pasando es inevitable. Son las personas que están en la calle y las personas que toman conciencia de sí mismas y quieren producir un cambio en el mundo, las que están escribiendo y las que están publicando. Pero que tenemos varias cosas en común. Pero la más importante, a mi modo de ver las cosas, es que escribimos lo que queremos escribir, como queremos escribirlo, y que no consideramos que la literatura es esta cosa cerrada a la que solo pueden acceder una serie de personas, sino que es una caja libre, todo el mundo puede entrar. Al final, ambas cosas son ciertas, no son una generación, pero como dice Meriem, sí que comparten algunos rasgos comunes. Uno de ellos es el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en otros casos, entre ellos existe una mayor afinidad personal que les lleva a apoyarse fuertemente los unos a los otros. Me llevo personas que sé que se van a quedar conmigo toda la vida y sobre todo con las amigas escritoras que he hecho de Canarias, de lo que menos hablamos es de literatura y de los libros, y al final hablamos de otros temas que también dan paso luego a que jueguen un papel muy importante en lo que escribimos y en lo que hacemos. Y nos apoyamos mucho en las escrituras, nos leemos con cariño, nos apoyamos cuando una saca un libro. También aportamos un poco de la belleza que también tiene que tener este camino, que muchas veces también pues, tiene un poco de lo contrario. Yo, si me llevo algo, es eso, de las amistades que trascienden más allá de los libros y la escritura, y que yo espero que al final pues, el camino sea largo en cuanto a poder seguir encontrándonos todo el rato aquí. En los últimos años se ha tejido por lo menos una red de amistades, sobre todo a partir de algunos festivales, encuentros, como por ejemplo puede ser el festival El Fleje, que aúna a muchas escrituras y muchas voces diferentes, muy diversas y incluso totalmente opuestas entre sí, pero que nos hace encontrarnos con el panorama que tenemos, ver lo que somos, ver las similitudes, también las diferencias y sobre todo reconocernos, que es muy importante para crear un panorama, ese reconocernos. Creo mucho en ir siempre por ahí dando los nombres de mis compañeras, ¿no? Que creo que es lo importante al final que las lean y que esas cosas que quizás llaman la atención como similitudes, pues que ahonden en ellas, ¿no? Creo que en el proceso ahora mismo lo que nos entretiene es hablar, cuidarnos, asombrarnos con las cosas que hacen las demás, pero realmente no hay como una intención ni se pretende a lo mejor formar parte de algo como un movimiento artístico. Otra de las características que resulta necesario resaltar es que, si bien, como decía Tairi, son un grupo disidente en el que todos tienen cabida, lo cierto es que las mujeres han adquirido una fuerza e importancia, ganada a pulso, con la que no contaban en el pasado en el mundo literario. Tenemos una toma de conciencia respecto al lenguaje, respecto a la identidad, no solo a la identidad canaria, sino también al feminismo, a las identidades queer, que nos está dando mucha fuerza. Bueno, yo sé que es muy jugoso en sí para la prensa y para el mercado también publicar a gente joven, sobre todo chicas jóvenes, porque bueno, en otro momento no tuvimos el altavoz suficiente, no tuvimos la voz suficiente, entonces me parece merecido, no es como que hay que pensar que es gratuito, o que es suerte, o que es lo que está de moda, lo que interesa.
Algo que también les une es su interés por hablar de su tierra, de las cosas que les rodean y sin renunciar al habla canaria. Todo un riesgo, teniendo en cuenta que, como decíamos al principio, nuestra tierra y nuestras costumbres nunca han sido el tema favorito de las editoriales ni de los lectores peninsulares. Por primera vez se hablan de, o sea, en su obra no es en general una voz neutra, ¿no? que habla desde un lugar neutro o que habla desde un lugar que no es Canarias, sino que nombran el lugar en el que están y son historias que suceden aquí. Lo que estamos haciendo todas las jóvenes escritoras de Canarias es lo que hacen los escritores, que es mostrar los problemas del sitio y el momento en el que se viven. Por mucho que intentemos alejarnos, hasta las grandes obras que se consideran canónicas de la literatura universal tienen parte de biográfico, porque el conocimiento que nosotros tenemos al final, sea mediado por lo que esté mediado, es biográfico en cierta manera, ¿no? Depende de nuestra experiencia. El último libro que publiqué, La tarde será roja cuando, algo que es tan común en las áreas rurales como por ejemplo, el mal de ojo, el rezo del mal de ojo, y las figuras de las santiguadoras, de las mujeres que rezan, y curan ese tipo de enfermedades que forman parte de la creencia popular, pues yo he querido en ese libro, por ejemplo, rescatar ese tipo de... no rescatarlo, sino ¿por qué no puede estar eso que forma parte del capital cultural que yo veía como niño dentro de un libro de poesía? Imagino que también es algo que está ahí en nuestra generación también, ¿no? Las preocupaciones, venimos también de familias que tienen lazos, vínculos con lo rural, con el campo, entonces está muy presente también todo eso. Yo creo que en Lanzarote, que es una isla que aunque tenga una capital grande de población, los vínculos con el campo están muy presentes porque al final todos son pequeños pueblitos, los núcleos urbanos no son grandes como tal. Y al final también se trata un tema tan universal como lo es la familia, ¿no? Y como incluso también el paisaje de Lanzarote incide de una manera como casi cortado a cuchillo en lo que hacemos, porque también es una isla en que creo que las emociones de sentirse en soledad o de reflexionar sobre los temas que pueden estar como mucho más en la raíz de las cosas se da como de una manera también como más natural o te presta más a poder hacerlo. Y me parece también como muy curioso, muy bonito, ¿no? Que al final tratamos temas que suelen ser como más complicados o temas que es importante pasar la primera capa para tratarlos. Es como temas que se suelen tratar como a escondidas, en silencio o en grupos muy pequeños, al final los lanzamos y los hacemos públicos. Precisamente eso, en nuestras escrituras hemos abordado de manera separada como esos espacios en los que silenciados, ¿no? Creo que son espacios que además también tratan, pues, igual no a la misma vez, pero sí la enfermedad, problemas con a lo mejor salud mental, problemas con todo lo que son las disidencias de género, los cuerpos no normativos, pues al final compartimos también toda esa historia invisibilizada, eso que no se ha podido salir. Yo creo que ahora como que está emergiendo y sin embargo, aunque parezca que no, yo creo que en las islas sí se trabaja muchísimo. Yo creo que ya hay precedentes, hay escritores, incluso ya han habido históricos que han trabajado en esos ámbitos, ¿no? En lo marica, pero también en lo rural, de alguna manera, porque las islas están muy ligadas a lo rural. Tenemos como todavía una historia muy, muy ligada a eso, ¿no? A la forma de ver el campo, de estudiarlo, de sacar conocimientos fuera de lo hegemónico. A mí me interesa mucho hablar también de esas cosas de las que no necesariamente hablamos, ¿no? De todo el terreno íntimo, los terrenos familiares y demás. No puedo acceder a ello sin mi dialecto, ¿no? Sin irme a cómo es el habla de mi casa. Pero si utilizo el habla de mi casa sin hacer quizá una indagación en cómo son los terrenos familiares, quizá no tengo nada que decir con ese lenguaje, ¿no? Nos han vendido que tenemos que tenerlo todo sabido para escribir una novela y que tenemos que poder hablar desde la solemnidad, ¿no? Y creo que al final el irnos a investigar el dialecto, a pararnos a escuchar cómo hablamos, cómo hablan los otros, a poetizarlo y a también cómo dignificarlo, creo que nos abre mucho la puerta. No tenemos que ser otras personas para escribir. Creo que hay una especie de tensión histórico-social que siempre ha habido en torno a la cuestión del uso del español en Canarias, ¿no? Creo que había un debate ahí de fondo
y tengo la sensación de que saliese Panza de Burro fue un poco una excusa para volver a traerlo al debate público, sobre todo en redes sociales. Entonces me resulta curioso y me alegra y al mismo tiempo me entristece, porque me alegra muchísimo que la gente se acerque al libro por la cuestión del habla, porque se acercan al libro, ¿no? Pero al mismo tiempo a veces me da pena que se quede un poco solapada la historia de amistad, de descubrimiento sexual, entre esas dos niñas que son la protagonista, la narradora, e Isora. Sin embargo, tengo que subrayar que no me preocupa tanto que se acerquen por eso, porque al final se están acercando y me siento agradecida. No me importa si es por la historia o por el lenguaje, lo que pasa es que tengo la impresión de que muchas veces desde los medios, determinados titulares, como que se ha planteado desde la perspectiva del lenguaje, porque a lo mejor desde una visión más peninsular, digamos, eso es lo que más llama la atención, porque es lo más exótico. Pero creo que en cierta manera la historia también es peculiar y merece su atención y su valor por su propia cuenta, ¿no? Y una última cosa que les une es que casi todos han dado el salto de la poesía a la novela, aunque no lo vean tanto como un cambio de género literario, sino simplemente como formas distintas de contar aquello que desean transmitir. Yo creo que la poesía, en primer lugar, es inherente a las personas, es inherente al pueblo. Yo creo que no basta con entender, o no deberíamos entender la poesía como aquellos textos que se encuentran en un poemario escritos en vertical. Los verseadores, la música, los raperos, los cantautores, todo eso es poesía, y es poesía a la que acceden las personas continuamente. Yo con la escritura la verdad es que no pienso mucho en la forma. De hecho, los escritores y escritoras que más me interesan, la escritura que más me interesa es aquella en la que las formas se pierden. Yo creo que cuando me pongo a escribir también es un poco así. Dejo que las formas se muten, se pierdan y decidan según el momento lo que vaya saliendo. No diferencio mucho el haber escrito poemas de haber escrito este libro, ¿sabes? Creo que al final una va haciendo un poco lo que la vida le permite, quizá en momentos en los que algunas personas tenemos pues ciertas posibilidades de parar un poco, ¿no? Creo que muchas veces quien escribe poesía no lo escoge y quien escribe narrativa no lo escoge, ¿no? No solo por quién lo escribe, sino en qué momentos de la vida lo hace, ¿no? O qué cosas se lo permiten. Entonces creo que al final una cosa bastante interesante que creo que se está viendo es esa ruptura un poco de la idea, ¿no? De que saltar de un género a otro es algo como muy abrupto, y creo que romper esa idea al final nos permite mucho pues llevarnos cosas de la poesía a la narrativa y al revés. Yo no siento que haya un salto de la poesía a la novela, ¿no? Y de cualquiera que lea Panza de Burro o que lea Leche condensada o que lea otros libros, La puta y el hurón, que es de Marta Luisa Hernández Cadenas, que es una autora cubana, también se mantiene el lenguaje, también es poeta, o Los bloques naranjas de Luis Díaz, que también es poeta, ¿no? Y el libro es como una prosa poética. Cualquiera que abra esos libros se va a dar cuenta de que lo que hay ahí es una cosa, es un híbrido, da igual, se mezcla todo, ¿no? Todo está permitido, no hay normas, ¿sabes? No hay un canon, no hay normas. Yo creo que nadie debe decidir lo que es una novela y lo que no es una novela, lo que es prosa y lo que es poesía. A mí eso me da absolutamente igual, ¿no? Yo estoy absolutamente abierta a eso. Yo creo que hay que romper y dinamitar absolutamente eso, absolutamente, igual que pasa con el lenguaje. Hay que dinamitar el canon literario de que las cosas se escriben así, de que lo correcto es escribir así. Los formatos también, dinamita y fuego. Volviendo a la reflexión de Andrea Abreu con la que comenzábamos, está claro que el éxito de los jóvenes escritores canarios se basa en una mezcla de talento y oportunidad. Que existan literatos brillantes es fundamental, pero no lo es menos que haya editores decididos a publicar sus obras y lugares donde se les dé la difusión que merecen, como la Librería de Mujeres de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Toda esa gentita que está por ahí hoy se ha hecho un nombre en la literatura, no en la literatura de las islas, se ha hecho un nombre en la literatura. Y se lo ha hecho desde mi punto de vista por varios elementos. Primero porque escriben bien. Y cuando se escribe bien y cuando se cuentan cosas interesantes, pues el nombre se queda ahí después resonando
Segundo, porque han tenido la suerte, la dicha de que por fin haya personas editando que se interesan por estas islas ultraperiféricas, y eso tiene mucho que ver con una persona que está hoy por ahí, que es Sabina Urraca. Gracias por fijarte en estas voces y por darle esa posibilidad de estar resonando en otros sitios, no solo en las islas. Cuando fui a Madrid por primera vez a los 18 años, flipé mucho con esta visión absolutamente trastocada que se tenía en la península de lo que era Canarias. Y yo era consciente de que en Canarias había un mundo, una especie de mundo mágico literario muy fuerte. O sea, no porque nadie estuviese escribiendo eso, sino porque existía en el ambiente, en la gente hablando, en la naturaleza, en todo, ¿no? O sea, en mil historias que sucedían. Y me daba mucha pena que eso no fuese trasladable, de alguna forma no fuese exportable, suena horrible, pero es así. Y que la gente pudiese ver esa magia, ¿no? Y para mí es súper satisfactorio, maravilloso como contribuir como editora, haber contribuido a que eso empiece a suceder, ¿no? Lo que sí que veo muy positivo, o como mínimo reseñable, es que hace 5 años el hecho de a lo mejor ser una autora joven, desde Canarias, que habla de cosas canarias, que utiliza la manera de expresarnos de Canarias, todo eso metido en el mundo editorial casi que parecería un autosabotaje, es decir, casi imposible, impublicable para muchos editores. Sí. Ahora todo lo contrario, habrá muchas editoriales que estén buscando a la siguiente Andrea Abreu, a la siguiente Aida González Rossi, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema de buscar a la siguiente Andrea Abreu o a la siguiente Aida González Rossi? Que al final, por mucho que escribamos desde Canarias, al final hay como muchísima diversidad, ¿no?, entre nuestras autoras, y sí que sí es verdad que a veces cuando se pide un poco, ¿no?, como, bueno, vete por este lado, vete por otro, estamos renunciando a mucha riqueza. Yo creo que eso quizás es lo negativo de un poco el boom, ¿no? Romantizamos o tendemos a romantizar mucho la literatura y el mundo literario, y al final perdemos de vista que las editoriales son empresas. Las empresas buscan generar dinero, y la forma más normal que tiene una editorial de generar dinero es vendiendo muchas copias de un libro. Entonces, sí pienso que este ha podido ser uno de los factores que ha hecho que en muchas editoriales se empiece a buscar en Canarias la forma de replicar determinados libros que tuvieron mucho éxito en sus ventas. De vez en cuando, pues sí, como editora me llegan de verdad toneladas de manuscritos al mail, y en esos mails pues hay muchas veces que me encuentro con pequeños trasuntos de novelas, libros de cuentos, tal, que son parecidos o similares o que pretenden seguir la estela, ¿no?, más allá de una influencia. O sea, es más como quiero replicar este producto, ¿no?, puede ser Panza de Burro y puede ser otros libros, ¿no?, otras escritoras que han tenido éxito. En ese momento pasa un poco como con las inteligencias artificiales, notas algo raro, ¿no?, hay algo como que te chirría y te deja de funcionar el libro. Entonces yo siento que no es algo replicable en absoluto, ¿no?, y que es difícil que surjan cosas similares. Tengo la sensación de que la gente quiere Panza de Burro 2, 3, 4, ¿no? Y no sé hasta qué punto voy a seguir por la misma línea. Por supuesto que la experimentación con el habla de Canarias en la escritura es una vía que me interesa muchísimo y que seguiré trabajando, pero quiero como desprenderme de toda esa presión y esa sensación de que le debo algo a alguien o que le debo algo a los lectores, porque en realidad para escribir realmente bien una tiene que sentir que no tiene que cumplir ninguna expectativa, ¿no?, sino realmente contar lo que te apetece y como te apetece en el momento que te apetece, ¿no? Las editoriales, ya sea por convicción o por interés en repetir fórmulas que demostraron ser un éxito o por cualquier otro motivo, lo cierto es que cada vez apuestan más por los escritores canarios. Este apoyo se une al que personas anónimas les ofrecieron en los primeros pasos de su viaje, porque nadie nace sabiendo, y más allá del ámbito familiar, lo cierto es que la labor de los profesores es fundamental a la hora de incentivar a todos esos adolescentes que sueñan con convertirse algún día en escritores. ¿Y qué hay de las manos que tienden ayuda para que ustedes puedan desarrollar lo que hacen, para que se pueda publicar? Sé que en mayor o menor medida todo el mundo la ha tenido. En el caso tuyo, Yeray, ¿cuál habría sido esa mano? La verdad es que
es muy importante cuando tú comienzas a escribir tener gente que te da el impulso necesario pues para seguir escribiendo. No ya solo publicando, sino si yo me veo a mí, yo nací en una casa pues donde la lectura no era una de las actividades que se desarrollaba habitualmente. Entonces, para mí, el encontrarme con una profesora de lengua y literatura como Elisa en el instituto, que me hizo llegar, por ejemplo, a Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y me hizo alucinar con esos textos, me hizo querer leer más, es el mayor impulso que yo he podido tener pues, para publicar, más allá de los múltiples consejos que yo haya recibido, de las amistades que yo haya podido tejer, y de las facilidades que haya yo podido tener para publicar un libro, evidentemente. Hubieron profesores muy buenos. En el segundo bachillerato tuve una profesora de literatura y de lengua muy buena, que al final me animó a apuntarme a un concurso literario, me acompañó, me hizo ver, abrí como esa ventanita de, oye, esto que también te interesa a lo mejor también se puede transformar en otra cosa. Yo no leía prácticamente nada cuando era adolescente, ¿no? Como que leía Crepúsculo y poco más, que bueno, también es leer, ¿no? Pero sí que me movía mucho como en esa cosa de las narrativas de internet, ¿no? Leía mucho fanfic, me iba muy por ahí. Y sí que yo escribía, pero no sabía muy bien qué era aquello, para mí era como un juego, ¿no? Y sí que tuve una profesora que se llama Natalia Guillén, que sí que me metió mucho al final en la escritura y sin yo saberlo en la lectura, y simplemente lo hizo interesándose por lo que yo hacía y apoyándome, ¿no? Muchas veces el acompañamiento no tiene que ver con tener una luz divina que reluzca en lo que vamos a decidir, sino que te acompañe incluso en ese momento de indecisión y de sentirse perdido y validar un poco, también sentirse así y esperar que las cosas puedan ir llegando. Geray, tú tuviste a esa profesora que te descubrió, ¿no?, lo que podía ser el mundo de la literatura. Ahora tú eres profesor también. ¿Cómo te sientes dentro de esa responsabilidad de también formar parte, de encender vocaciones en quienes te escuchan desde el aula? Sobre todo, a mí me genera mucha ilusión la capacidad que tiene un profesor de encender las luces de la creatividad, ¿no? Evidentemente, en un aula hay 20, 30 alumnos y alumnas, y cada uno es diferente del otro. Entonces, esa diversidad va a hacer pues, que uno tenga una capacidad creativa en la pintura muy buena, otro en las matemáticas. Entonces, a mí me gustaría poder despertar, sobre todo en aquella gente que tenga pues la bombillita apagada, ¿no?, dormida, la capacidad creativa, y que tal y como hicieron conmigo, que yo llegué a la escritura por medio de ese encendido de la bombilla, pues yo consiga de alguna manera, con lo difícil que eso es, porque hay que dar con las lecturas necesarias, hay que dar con algún texto que lleve a una mayor lectura, pues me gustaría que ellos pudieran encender también esas bombillitas, ¿no?, que ellos tienen. Sabiendo que ahora es el momento de estas nuevas generaciones, ya dependerá de cada persona y de muchos otros factores que cada uno desarrolle los caminos, ¿no? Pero no sé si han llegado a pensar en lo que le toque a cada una, a cada uno, qué habría que hacer para que esto no quede en flor de un día, ni por parte de quienes escriben, ni por parte de quienes leen, e incluso por parte de quienes ahora, desde lo mediático, están prestando atención. ¿Has reflexionado sobre eso, Celia? Bueno, yo creo que lo primero es pedir apoyo institucional, porque sin eso, sin cosas como flejes, festivales, tal, no nos podríamos dar a conocer y no podríamos crear como esa conciencia de grupo, porque yo creo que si nos sentimos grupo, quizás no compartimos como cuestiones estéticas, pero sí nos sentimos grupo. Entonces, pues eso yo pediría, apoyo a las instituciones. Yo veo la literatura como un ser vivo, ¿no?, que va buscando su camino. Entonces, yo creo que a la gente que está empezando a escribir ahora hay que dejarla escribir, dejar que siga su camino, y ya el tiempo dirá y lo extraliterario dirá dónde se posiciona o no. Eso ya no, creo que no corresponde a la gente que escribe el darle altavoz o quitárselo, sino eso forma parte digamos, de lo extraliterario. Yo creo que hay gente ahora que está haciendo muy bien su trabajo, que se quiere dedicar a la escritura, que está escribiendo buenos libros,
y ese es el primer paso para que todo fructifique. Si no hubiera buenos libros, por mucho altavoz que tuviéramos, pues quedaría en flor de un día. Yo sí que creo que se están escribiendo buenos libros y el tiempo dirá pues hasta dónde podemos llegar. Yo por lo menos siento que sí que lo que se está haciendo aquí gusta, por lo menos en Madrid sí que siento que gusta mucho, ¿no? Que al final siempre se está buscando como una frescura y creo que por todo esto que estamos hablando, al final el explorar otras formas de hablar tiene una frescura, ¿no? Queda mucho por hacer todavía porque que Andrea Abreu con Panza de Burro haya trascendido esto no significa que vaya a ser la única voz. En Canarias hay un talento y unas autoras maravillosas y tenemos mucha potencialidad para seguir narrando nuestra visión del mundo como queremos. Nadie dudaría. Nadie pensaría de es la voz de Madrid o es la voz de Barcelona. Tenemos que quitarnos ese complejo y pensar que hemos tenido la fortuna de que a una de las nuestras la escuchen. No tiene que ser así, la literatura canaria está aquí para quedarse y tiene que seguir siendo escuchada y tiene que seguir siendo leída. Todavía hay un camino ahí importante, que yo creo que el camino es que surjan editoriales potentes aquí, que las hay, las empieza a ver cada vez más potentes, que haya una actividad literaria potente aquí y que eso funcione aquí dentro, que la gente lo lea aquí dentro, pero que también salga afuera. Uno de los rasgos comunes que une a esta hornada de nuevos escritores y escritoras jóvenes de Canarias es precisamente ese cuestionamiento sobre si la escritura es ese proceso en solitario que siempre se ha dicho o puede ser un sendero colaborativo y lleno de encuentros. Y este poema habla sobre eso. El mundo no te asusta, y he aquí la madre de todas las fortunas. La oscuridad es quizá nuestra única excusa para dejar entrar a las luciérnagas. Se oye un eco antiguo que durante milenios ha llevado consigo el sonido de la libertad verdadera. Escucha, sé de un lugar perfecto para ir a ver las estrellas. Al encender la hoguera que nos proteja del frío, compartiremos secretos como cuando fue eso que le ganaste el pulso al mundo al desnudarte cubriéndote con vestidos y cambiando la figura erguida por el camino a cuatro patas y los pétalos en las garras. Nos leeremos poemas mientras la cúpula de nuestra casa da vueltas y más vueltas mostrando como siempre hubo otros mundos posibles esperando a ser narrados. Ven, amiga, hagamos de la noche un juego. Podemos ser poetas o labrar la tierra y será lo mismo. Aullaremos para fortalecer la manada y que ninguna se extravíe durante este transitar por lo oscuro. La alegría es una quimera que pasa fugaz como un cometa, pero igual damos las gracias. Amiga, sé de un lugar perfecto para ir a ver las estrellas.